Vamos a comenzar hablando sobre el realismo mágico presente en Gabriel García Márquez. La idea es que yo voy a leerles 4 cuentos y procuraré explicándoles qué aspectos del realismo mágico de Gabo están presentes en cada uno de los cuentos. Entonces voy a comenzar con La viuda de Montiel, que fue un cuento de Gabo escrito en 1972. Cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda, pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto. Muchos lo seguían poniendo en duda, después de ver el cadáver en cámara ardiente, embutido con almohadas y sábanas de lino dentro de una caja amarilla, y abombada como un melón. Estaba muy bien afeitado, vestido de blanco y con botas de charol, y tenía tan buen semblante que nunca pareció tan vivo como entonces. Era el mismo don Chepe Montiel, de los domingos, oyendo misa de 8, solo que en lugar de la fusta tenía un crucifijo entre las manos. Fue preciso que atornillaran la tapa del ataúd y que lo emparedaran en el aparatoso mausoleo familiar para que el pueblo entero se convenciera de que no se estaba haciendo el muerto. Después del entierro, lo único que a todos les pareció increíble, menos a su viuda, fue que José Montiel hubiera muerto de muerte natural. Mientras todo el mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda en una emboscada, su viuda estaba segura de verlo morir de viejo en su cama, confesado y sin agonía como un santo moderno. Se equivocó apenas en algunos detalles. José Montiel murió en su hamaca, un miércoles a las 12 de la tarde, a consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido. Pero su esposa esperaba también que todo el pueblo asistiera al entierro y que la casa fuera pequeña para recibir tantas flores. Sin embargo, solo asistieron sus copartidarios y las congregaciones religiosas y no se recibieron más coronas que las de la administración municipal. Su hijo, desde su puesto consular de Alemania, y sus 2 hijas desde París mandaron telegramas de 3 páginas. Se veía que los habían redactado de pie, con la tinta multitudinaria de la oficina de correos, y que habían roto muchos formularios antes de encontrar $20 de palabras. Ninguna prometía regresar. Aquella noche, a los 62 años, mientras lloraba contra la almohada en que recostó la cabeza el hombre que la había hecho feliz, la viuda de Montiel conoció por primera vez el sabor de un resentimiento. Me encerraré para siempre, pensaba. Para mí es como si me hubieran metido en el mismo cajón de José Montiel. No quiero saber más de este mundo. Era sincera. Aquella mujer frágil, lacerada por la superstición, casada a los 20 años por voluntad de sus padres con el único pretendiente que le permitieron ver a menos de 10 metros de distancia, no había estado nunca en contacto directo con la realidad. 3 días después de que sacaran de la casa el cadáver de su marido, comprendió a través de las lágrimas que debía reaccionar, pero no pudo encontrar el rumbo de su nueva vida. Era necesario empezar por el principio. Entre los innumerables secretos que José Montiel había llevado a la tumba, se fue enredada la combinación de la caja fuerte. El alcalde se ocupó del problema. Hizo poner la caja en el patio, apoyada al paredón, y 2 agentes de la policía dispararon sus fusiles contra la cerradura. Durante toda una mañana, la viuda oyó desde el dormitorio las descargas cerradas y sucesivas ordenadas a gritos por el alcalde. Esto era lo último que faltaba, pensó. 5 años rogando a Dios que se acaben los tiros y ahora tengo que agradecer que disparen dentro de mi casa. Aquel día es un esfuerzo de concentración, llamando a la muerte, pero nadie le respondió. Empezaba a dormirse cuando una tremenda explosión sacudió los cimientos de la casa. Habían tenido que dinamitar la caja fuerte. La viuda de Montiel lanzó un suspiro. Octubre se eternizaba con sus lluvias pantanosas y ella se sentía perdida, navegando sin rumbo en la desordenada y fabulosa hacienda de José Montiel. El señor Carmichael, antiguo y diligente servidor de la familia, se había encargado de la administración. Cuando por fin se enfrentó al hecho concreto de que su marido había muerto, la viuda de Montiel salió del dormitorio para ocuparse de la casa. La despojó de todo ornamento, hizo forrar los muebles en colores luctuosos y puso lazos fúnebres en los retratos del muerto que colgaban de las paredes. En 2 meses de encierro había adquirido la costumbre de morderse las uñas. Un día, los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar,
se dio cuenta de que el señor Carmichael entraba a la casa con el paraguas abierto. Bueno, en esta parte de la historia que nos cuenta Gabo encontramos varias cosas. Uno, una alusión siempre directa a la fecha, ¿no? Era un miércoles, era octubre. Esos detalles son muy García Márqueanos. Entonces para él su obra se enriquece en esos detalles, ¿no? Que si era un martes a mediodía, que si era por la noche, que si era por la tarde, está muy presente en la obra y eso hace parte de ese realismo mágico porque eso la hace mucho más viva. El hecho de que uno nombre el momento del día de la semana, eso genera una cercanía con el lector y genera que uno ubique muy bien la historia, ¿no? Ahora que hay algo también importantísimo, cuando la viuda empieza a morderse las uñas, ese tipo de costumbres, de mañas, podríamos decirlo, las utiliza mucho García Márquez en sus obras, no es la primera vez. También aparece 100 años de soledad, donde hay un personaje que se muerde las uñas o que come tierra, ¿no? Este tipo de comportamientos que rayan como en las obsesiones y están presentes en la obra, ¿no? Además esta cuestión del paraguas abierto. Entonces lo supersticioso y las supersticiones están presentes en esta obra y hacen parte del realismo mágico porque pues las personas creen en ellas y creen tanto que sienten que si las siguen funcionan. Es decir, si yo dejo un paraguas abierto en mi casa me va a ir mal y algo pasa en mi casa malo y yo le otorgo esa consecuencia negativa al hecho de haber dejado abierto el paraguas. Entonces, de alguna forma, funciona. El realismo mágico es esa magia supersticiosa que se hace realidad. Cierre ese paraguas, señor Carmichael, le dijo. Después de todas las gracias que tenemos, solo nos faltaba que usted entrara a la casa con el paraguas abierto. El señor Carmichael puso el paraguas en el rincón. Era un negro viejo, de piel lustrosa, vestido de blanco y con pequeñas aberturas hechas a navaja en los zapatos para aliviar la presión de los callos. Ese tipo de narraciones que tienen que ver con detalles muy íntimos de los personajes están presentes en este tipo de obras. Entonces el señor Carmichael, que tenía callos, por esa razón pues tenía unos zapatos que tenía unas aberturas, ¿no? Son detalles que enriquecen la obra, que la vuelven más vívida, más rica, que la vuelven más cercana a los personajes. Es solo mientras se seca. Por primera vez desde que murió su esposo, la viuda abrió la ventana. Tantas desgracias y además este invierno, murmuró mordiéndose las uñas. Parece que no va a escampar nunca. Si ven lo del clima, presente. En este momento está lluvioso el clima. El paraguas está abierto. Algo malo va a pasar porque el paraguas se dejó abierto dentro de la casa. Y la lluvia. No estamos hablando de una señora que está triste por la muerte de su esposo. Y la lluvia acrecienta esa sensación de tristeza. No escampará ni hoy ni mañana, dijo el administrador. Anoche no me dejaron dormir los callos. Ella confiaba en las predicciones atmosféricas de los callos del señor Carmichael. Fíjense en la frase, chistosa e irónica. Contempló la placita desolada, las casas silenciosas cuyas puertas no se abrieron para ver el entierro de José Montiel, y entonces se sintió desesperada con sus uñas, en sus tierras sin límites y con los infinitos compromisos que heredó de su esposo y que nunca logró comprender. El mundo estaba mal hecho, sollozó. Quienes la visitaron por esos días tuvieron motivos para pensar que había perdido el juicio, pero nunca fue más lúcida que entonces. Desde antes de que empezara la matanza política, ella pasaba las lúgubres mañanas de octubre, nuevamente octubre, frente a la ventana de su cuarto, compadeciendo a los muertos y pensando que si Dios no hubiera descansado el domingo, habría tenido tiempo de terminar el mundo. Ha debido aprovechar ese día para que no le quedaran tantas cosas mal hechas, decía. Al fin y al cabo le quedaba toda la eternidad para descansar. La única diferencia después de la muerte de su esposo era que entonces tenía un motivo concreto para concebir pensamientos sombríos. Así, mientras la viuda de Montiel se consumía en la desesperación, el señor Carmichael trataba de impedir el naufragio. Las cosas no marchaban bien. Libre de la amenaza de José Montiel, que monopolizaba el comercio local por el terror, el pueblo tomaba represalias. Entonces, aquí hay un giro en la historia. Hay un señor Montiel que al parecer era una buena persona. Ahora al comienzo nos dieron un indicio de que no lo era tanto porque la gente
se alegró de su muerte, menos la viuda. Y acá nos explica García Márquez por qué razón el señor Montiel no era querido. Tenía el monopolio, digamos, del comercio, el monopolio logrado a partir del terror, seguramente a la fuerza de las balas y de la muerte. Y la gente tomaba represalias, estaba cansada de ese monopolio obligado por el señor Montiel. En espera de clientes que no llegaron, la leche se cortó en los cántaros amontonados en el patio. Entonces las represalias tenían que ver con que ya no les iban a comprar más productos. Ya no estaba el señor Montiel vivo, entonces ya no había miedo, entonces la gente dejó de comprar los productos que ofrecía el señor Montiel, razón por la cual la leche se cortó, se fermentó la miel en sus cueros y el queso engordó gusanos en los oscuros armarios del depósito. En su mausoleo adornado con bombillas eléctricas y arcángeles en imitación de mármol, José Montiel pagaba 6 años de asesinatos y tropelías. Nadie en la historia del país se había enriquecido tanto en tan poco tiempo. Cuando llegó al pueblo el primer alcalde de la dictadura, José Montiel era un discreto partidario de todos los regímenes, que se había pasado la mitad de la vida en calzoncillos sentado a la puerta de su piladora de arroz. En un tiempo disfrutó de una cierta reputación de afortunado y buen creyente, porque prometió en voz alta regalar al templo un San José tamaño natural y si se ganaba la lotería. Y 2 semanas después se ganó 6 fracciones y cumplió su promesa. La primera vez que se le vio usar zapatos fue cuando llegó el nuevo alcalde, un sargento de la policía, zurdo y montaraz, que tenía órdenes expresas de liquidar la oposición. Está la parte política presente. El señor Montiel empezó a usar zapatos, nos dice García Márquez. Fíjense esos detalles, ¿no? Son clave en la historia, el detalle, para que uno entre en más confianza con los personajes. José Montiel empezó por ser su informador confidencial. Aquel comerciante modesto cuyo tranquilo humor de hombre gordo no despertaba la menor inquietud. Discriminó a sus adversarios políticos en ricos y pobres. Y a los pobres los acribilló la policía en la plaza pública. A los ricos les dieron un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo, planificando la masacre. José Montiel se encerraba días enteros con el alcalde en su oficina, sofocante, mientras su esposa se compadecía de los muertos. Cuando el alcalde abandonaba la oficina, ella le cerraba el paso a su marido. Entonces, hubo una organización militar, paramilitar tal vez, podríamos decirlo, en la cual el señor Montiel participaba activamente y era eliminar a las personas que no les iban a generar ningún beneficio, los ricos, los pobres, los buenos, los malos. Esas subdivisiones terribles y nefastas de la política aparecen en esta obra. Ese hombre es un criminal, le decía. Aprovecha tus influencias en el gobierno para que se lleguen a esa bestia que no va a dejar un ser humano en el pueblo. La esposa se dio cuenta, pues, quién era el alcalde. Y José Montiel, tan atareado en esos días, le apartaba sin mirarla diciendo, no seas pendeja. En realidad su negocio no era la muerte de los pobres, sino la expulsión de los ricos. Después de que el alcalde les perforaba las puertas a tiros y les ponía el plazo para abandonar el pueblo, José Montiel les compraba sus tierras y ganados por un precio que él mismo se encargaba de fijar. No seas tonto, le decía a su mujer, te arruinarás ayudándolos para que no se mueran de hambre en otra parte, y ellos no te lo agradecerán nunca. Y José Montiel, que ya ni siquiera tenía tiempo de sonreír, le apartaba de su camino diciendo, vete para tu cocina y no me friegues tanto. A ese ritmo, a menos de un año, estaba liquidada la oposición, y José Montiel era el hombre más rico y poderoso del pueblo. Mandó a sus hijas a París. Consiguió a su hijo un puesto consular en Alemania y se dedicó a consolidar su imperio, pero no alcanzó a disfrutar 6 años de su desaforada riqueza. Después de que se cumplió el primer aniversario de su muerte, la viuda no oyó crujir la escalera sino bajo el peso de una mala noticia. Fíjense la metáfora, ¿no? El uso del lenguaje metafórico, las noticias crujen, ustedes la usen para enriquecer el léxico, el lenguaje de sus cuentos. Alguien llegaba siempre al atardecer, predecir el futuro, eso es realismo mágico, como que hay gente que se otorga esa facultad de predecir el futuro porque es muy observadora, puede que llegue alguien, ¿no? Que sea una casualidad, pero pues la gente no lo va a ver como una casualidad, porque precisamente se enriquece el realismo mágico de esas casualidades que no parecen casualidades. Hoy los bandoleros decían, ayer cargaron con un lote de 50 novillos. Inmóvil en el mecedor, mordiéndose las uñas, la viuda de Montiel solo se alimentaba de su resentimiento. Otra figura retórica. Yo te lo decía, José Montiel,
decía hablando sola. Este es un pueblo desagradecido. Aún estás caliente en tu tumba y ya todo el mundo nos volteó la espalda. Nadie volvió a la casa. El único ser humano que vivió en aquellos meses interminables en que no dejó de llover fue el perseverante señor Carmichael, que nunca entró a la casa con el paraguas cerrado. Se reitera esa connotación mágica, ese agüero. Las cosas no marchaban mejor. El señor Carmichael había escrito varias cartas al hijo de José Montiel. Le sugería la conveniencia de que viniera a ponerse al frente de los negocios, y ésta se permitió hacer algunas consideraciones personales sobre la salud de la viuda. Siempre recibió respuestas evasivas. Por último, el hijo de José Montiel contestó francamente que no se atrevía a regresar por temor a que le dieran un tiro. Los hijos sabían qué clase de papá tenían. Entonces el señor Carmichael subió al dormitorio de la viuda y se vio precisado a confesarle que se estaba quedando en la ruina. Mejor, dijo ella, estoy hasta la coronilla de quesos y de moscas. Si usted quiere, llévese lo que le haga falta y déjeme morir tranquila. Su único contacto con el mundo a partir de entonces fueron las cartas que escribía a sus hijas a fines de cada mes. Este es un pueblo maldito, les decía. Quédense allá para siempre y no se preocupen por mí. Yo soy feliz sabiendo que ustedes son felices. Sus hijas se turnaban para contestarle. Sus cartas eran siempre alegres y se veía que habían sido escritas en lugares tibios y bien iluminados, y que las muchachas se veían repetidas en muchos espejos cuando se detenían a pensar. Tampoco ellas querían volver. Esto es la civilización, decían. Allá, en cambio, no es un buen medio para nosotras. Es imposible vivir en un país tan salvaje donde asesinan a la gente por cuestiones políticas. Leyendo las cartas, la viuda de Montiel se sentía mejor y aprobaba cada frase con la cabeza. En cierta ocasión, sus hijas le hablaron de los mercados de carne de París. Le decían que mataban unos cerdos rosados y los colgaban enteros en la puerta adornados con coronas y guirnaldas de flores. Al final, una letra diferente a la de sus hijas había agregado: imagínate que el clavel más grande y más bonito se lo ponen al cerdo en el culo. Entonces esta mezcla de lenguaje un poco grosero, soez, que es popular, ¿no? Que no es propio de todo el mundo, palabras que usamos cotidianamente, García Márquez las pone en su obra. Fíjense cómo hay unas metáforas sublimes al lado de un lenguaje coloquial, chistoso, vulgar. Eso enriquece mucho la obra. Leyendo aquella frase por primera vez, en 2 años, la viuda de Montiel sonrió. Subió a su dormitorio sin apagar las luces de la casa y antes de acostarse volteó el ventilador eléctrico contra la pared. Después extrajo de la gaveta de la mesa de noche unas tijeras, un cilindro de esparadrapo y el rosario, y se vendó la uña del pulgar derecho, irritada por los mordiscos. ¿Se acuerdan la costumbre que tenía? Eso es muy del realismo mágico. Luego empezó a rezar, pero al segundo misterio cambió el rosario a la mano izquierda, pues no sentía las cuentas a través del esparadrapo. Por un momento oyó la trepidación de los truenos remotos, luego se quedó dormida con la cabeza doblada en el pecho. La mano con el rosario rodó por su costado, y entonces vio a la mamá grande en el patio con una sábana blanca y un peine en el regazo, destripando piojos con los pulgares. Le preguntó: ¿cuándo me voy a morir? La mamá grande levantó la cabeza. Ese tipo de apariciones fantasmagóricas también son características del realismo mágico. Entonces está la viuda de Montiel, le acaban de decir que se está quedando en la ruina. Ella dice que no le importa, lleva más de 1 año ya triste, sus hijos no volvieron, ella no tiene ningún interés en recuperar su emporio y se pone a rezar. Ella es muy rezandera, reza su rosario, lo de las uñas, lo del morderse las uñas, no siente la mano, no siente el dedo, y aparece la mamá grande, que es un personaje garcía-marquiano que está presente en muchas de sus obras, una señora así grandota, esas señoras costeñas que son como las matronas, y es un fantasma, ¿no? Y le pregunta a la viuda: ¿cuándo me voy a morir? Y la mamá le dice: cuando te empiece el cansancio del brazo, que ya había comenzado.